Este es el podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Acompáñanos en este viaje sonoro por el apasionante mundo de la contabilidad y las finanzas. Sean todos bienvenidos. Bienvenidos todos al podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, en este nuevo episodio. Hoy abordaremos un tema esencial para el sector financiero y empresarial de México. Hablamos de la reforma a la ley antilavado, sus retos y principales implicaciones. Esta actualización normativa, hay que recordar, busca fortalecer los mecanismos de prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero también representa nuevos desafíos para quienes deben cumplirla. Así que para analizar este tema a fondo, nos acompaña la licenciada en Contaduría Pública, Marisela Rodríguez Servín, especialista en prevención del lavado de dinero, cumplimiento normativo y formación ejecutiva. Ella nos compartirá su visión sobre los cambios más relevantes y las oportunidades que esta reforma representa. Marisela, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en este podcast. ¿Qué tal? Muchas gracias. Un gusto estar aquí contigo en este podcast del colegio. Gracias de verdad por estar aquí y compartir con nosotros tus conocimientos. Marisela, ayúdanos a entender, por favor, si eres tan amable, qué es lo que está ocurriendo con todas estas reformas, porque da la impresión a quienes no somos expertos y visto desde afuera que la autoridad está como tratando de trasladar ciertas obligaciones que en teoría le competen de investigar inclusive el lavado de dinero hacia los propios contribuyentes. No sé si voy bien o me equivoco, porque lo último que hemos estado leyendo, sobre todo en medios de comunicación, por lo menos así parece. ¿Qué está ocurriendo? Ayúdanos a entenderlo. Fíjate, Víctor, que este tema de la prevención del lavado de dinero y que de alguna manera le ha delegado la autoridad cierta responsabilidad a los empresarios, porque esta ley que coloquialmente conocemos como ley antilavados va dirigida para el sector empresarial, ¿no? Para aquellas actividades que se consideran vulnerables, entendiendo como vulnerables a que representan un mayor riesgo para que sus clientes pues lleguen con recurso de procedencia ilícita y les compren un bien, un servicio que normalmente son de alto valor. Y pues entonces ahí ya se está introduciendo a la economía y al sistema financiero pues un recurso ilícito. Entonces el empresario, que su especialidad es desarrollar su negocio, si estamos hablando de un inmobiliario, él es experto en temas de construcción, en temas de venta de los inmuebles. Uh-huh. Y ahora, pues con esta ley que ya no es tan reciente, entró en vigor ya hace más de 10 años, entonces con esta ley tiene que identificar muy bien a los clientes a los que les está vendiendo. Ya no es solamente de buscar un prospecto que esté interesado en comprar el inmueble, que pueda pagarlo, sino ahora también el verificar a través de una serie de documentos y de información que se pide que el recurso con el que nos va a pagar viene de procedencia ilícita. Eso de alguna manera ya lo venía haciendo. Ahora con esta ley, con esta modificación a la ley que se hace en julio, se publica el 16 de junio y entra en vigor el 17, pues entonces ya se incrementan las obligaciones que va a tener. Y vamos hablando de este punto de la identificación del cliente, ¿no? Anteriormente, pues lo que hacía era solicitar información, datos generales, que lo hacía normalmente a través de un formato. Y después solicitar documentos, pues para corroborar que la información que está plasmada en este formato sea correcto. Entonces, si yo ahí en mi formato de identificación del cliente digo que me llamo Marisela Rodríguez Servín, pues ¿cómo lo compruebo? Préstame tu identificación y compruebo que la fotografía pues sí se parece a la persona con la que yo estoy haciendo la venta y pues que sí se llama Marisela Rodríguez Servín, su CURP, su actividad, todo esto lo vamos comprobando con documentación. Sin embargo, ahora, pues, ¿qué sucede? Ya no solamente es identificarlo, sino nos dice que lo hagamos de manera personal. ¿Esto qué quiere decir al obligarme a identificar al cliente de manera personal? Pues que ya tenemos en algún momento de la operación, tenemos que estar frente a frente, ¿no? El saber que no solamente estoy identificando al cliente y verificando con datos y documentos, sino pues así como estamos ahorita tú y yo, que ya viste que sí existo, que mi apariencia física de mi rostro sí corresponde a la de mi identificación y entonces habrá algunas operaciones que no hay mayor problema.
por la naturaleza y el modelo de negocio, como es en la mayoría de los casos el ramo de la construcción, ¿no? Porque en algún momento va a haber una firma de contrato, va a haber una firma de escritura, entonces tú tienes ese 1 a 1 con el cliente. Pero ¿qué pasa con otras actividades vulnerables que su modelo de negocio es digital? Entonces nos vamos a otra actividad vulnerable, que es el otorgamiento de préstamos, y que son de las más comunes, que sí hay cierto sector que están dentro de la ley antilavado y que su modelo es digital, ¿no? Por no ser parte del sistema financiero, caen en el cumplimiento de la ley antilavado. ¿Como una fintech? Como una SAPIs, que no necesariamente son fintech, pero pues están haciendo otorgamiento de préstamos. Entonces, no son fintech, no son parte del sistema financiero, caen en actividades vulnerables y aquí es donde llevan todo este cumplimiento. Y sus operaciones 100% digital. Entonces, ¿qué va a pasar ahora que tienen que identificar al cliente de manera directa? Ajá, ahí me detengo a preguntar si esto te obliga en algún momento a citar solo al representante legal o extralimitarnos a incluso decir, pues trae a los accionistas porque yo tengo que ver físicamente con quién me estoy relacionando. No, en este caso es solo el representante legal cuando nuestro cliente es una persona moral, ¿no? Entonces habrá otra obligación que sí nos va a pedir información de los accionistas, pero para la identificación del cliente es únicamente del representante legal o de la persona física a la que yo le voy a prestar, siguiendo este ejemplo de los préstamos, ¿no? Entonces, hay empresas que su modelo de negocio es digital y entonces, ahorita, ¿cuál es el primer procedimiento para la aplicación de esta ley? Que esta fracción ya entró en vigor desde el 17 de julio. Entonces, es cómo lo vamos a implementar, porque de ninguna manera, o sea, no va a haber forma que cambien su modelo de negocio. Ellos ya están operando así, entonces tendrán que ponerse a analizar para ver cómo lo hago y verificar y dejar la evidencia que sí hice una identificación presencial. Esas son algunas de las problemáticas porque más que el cumplimiento involucra a diversas áreas de la empresa y antes de implementarlo tenemos que verificar que no obstruya la operación. ¿Qué diferencia hay entre la identificación, por ejemplo, directa del cliente y la que tiene que ver con el dueño beneficiario? ¿O es lo mismo? Fíjate que es muy interesante esta parte que nos comentas porque la identificación directa del cliente es el tener la manera de asegurarnos con quién voy a trabajar y el verlo de manera directa, ¿no? Que sí estuvo ahí, que sí te firmó. Pero después hablamos de un beneficiario final o beneficiario controlador, que también lo menciona la ley. Y entonces aquí es quién va a hacer uso realmente del bien o quién va a ser el beneficiario del servicio que estás adquiriendo. Como para descartar un prestanombres. Para descartar un prestanombres. Entonces llega Marisela a querer comprar un inmueble o a solicitar un préstamo y me dices, oye, nada más que el contrato se firma en las oficinas. Ah, perfecto. Al ir yo a firmar el contrato en las oficinas, pues ahí ya se hace toda la verificación de la documentación, ya se coteja contra originales, ya estuve yo de manera presencial, quien hace la actividad vulnerable ya se cercioró y pues como evidencia queda una firma autógrafa estampada en un documento, ¿no? Pero viene la otra parte. Yo ya conozco a mi cliente que es Marisela, pero oyes, Marisela, el dinero que me estás prestando, ¿para quién es? O la casa que me estás comprando, ¿para quién es? ¿Quién va a hacer el uso, goce y disfrute de ese inmueble o de ese dinero del préstamo? Puede ser que efectivamente es para mí y entonces ahí no hay un beneficiario final distinto porque es el mismo cliente, pero siguiendo con el tema de los créditos, en ocasiones sucede que a lo mejor mi hermana no tiene el historial crediticio. Muy común. Muy común, que de repente ahí tenemos, sobre todo con nuestra primera tarjeta de crédito, ahí aprendemos la lección. Y pues el buró de crédito no está lo suficientemente sólido para que nos den un crédito, ¿no? Sí, sí. Entonces llega mi hermana y me pide el favor a mí. Le digo que sí, voy y pido el crédito y entonces ahí me preguntan, ¿la obligación
de quien hace la actividad vulnerable, en este caso quien otorga el préstamo, pues es de preguntarme si tengo conocimiento o no de la existencia de un dueño beneficiario. Y aquí viene una primera problemática. Cuando le preguntamos así a nuestros clientes, en la mayoría de las ocasiones ni siquiera nos van a entender, porque ya es un concepto más técnico de los que estamos involucrados dentro del cumplimiento o de quien son actividad vulnerable. Pero un cliente difícilmente te va a conocer estos términos. Entonces, lo más probable es que te diga que no. Y hay algunas personas que el simple hecho de preguntar les da pena. Entonces, no entendió, pero te dijo que no. Y también yo digo, bueno, pues me contestó que no, y yo de buena fe digo no. Digo no. Y listo. Y ya, porque no estoy obligado a ir más allá. Entonces, aquí es donde entra también otros de los desafíos para las empresas. El comunicar esto de manera asertiva a su equipo de ventas o a quien tiene ese contacto directo. Porque si yo no entiendo algo, no hay forma de que te lo pueda explicar. Entonces, si tenemos un equipo de ventas, ellos deben de entender de manera clara y con palabras coloquiales lo que es un dueño beneficiario. Claro. Entonces, por ejemplo, para mí una manera muy simple de sintetizarlo es ¿para quién es? ¿Quién va a hacer uso de él? ¿Quién lo va a disfrutar? Y entonces ahí sí te digo, no es que el crédito pues es para mi hermana. Entonces tu hermana es el dueño beneficiario. Y ahora la obligación ya es de identificarlo también. A la hermana. Entonces, sí, me lo van a dar a mí, pero como yo les dije que sí, que el dinero yo no iba a hacer uso de él, sino que prácticamente lo voy a pasar de manos, entonces ahora quien realiza la actividad vulnerable tiene la obligación de pedir y de documentación, datos de mi hermana. Y entonces ahí ya se deja identificado al beneficiario controlador y que pues ya hace estos diferentes conceptos que se manejan en sistema financiero también o en otras disposiciones del reglamento de las reglas de carácter general y ya nos dice si hablamos de beneficiario controlador, beneficiario final, propietario real, estamos hablando de lo mismo. ¿Qué pasa con toda la información? ¿Se guarda, se almacena, se encripta, se mete una bóveda, en una caja fuerte? Porque es información también sensible. Yo como dueño del negocio, ¿qué le voy a hacer a toda la documentación, a toda esa información que acabo de reunir? Ok, para ti, Víctor, ¿cómo consideras que puedes resguardar un documento y que este no se altere por 10 años? Uy, pues primero un archivo que no sea de acceso controlado. Digo, yo hablando como un mortal, ¿no? Te pensaría que lo primero es una carpeta bien guardada en un archivo donde solamente hay una sola persona que administra y da cuentas de su manejo y cuidado, ¿no? No sé si estoy bien. Pues fíjate lo que nos dice la autoridad. La autoridad nos dice, tienes que resguardar la información, ¿ok? Y viene la primera pregunta. ¿Cuál información? La información que identifique a tu cliente, es decir, lo que conocemos nosotros como el expediente único de identificación del cliente, el que trae este formatito con todos sus datos y todos sus documentos. Pero también me vas a resguardar toda la documentación que compruebe la operación y que me permita recrearla a través del tiempo. Entonces, lo que la autoridad pretende en esta carpetita es que 6 años después, porque la obligación del resguardo es de 10 años, que 6 años después llegue y me diga, oye, en 2025 le hiciste a Marisela un préstamo, dame su expediente y entonces ahí pueda recrear toda la operación. Entonces ahí deberá de estar pues el análisis del crédito, deberá estar el cómo lo fui pagando, el cómo me transfirieron ese dinero, todos los elementos que permitan que la autoridad recree la operación. Y todavía me dice, dentro de esos documentos que van a recrear la operación, también vas a poner los medios de comunicación. Oyes, ¿cuáles medios de comunicación? Los que hayas tenido. Y lo que está saliendo actualmente, ¿no? Bueno, mi medio de comunicación, por política interna, es que todo es por llamada telefónica, las llamadas se graban y el resumen o los acuerdos de esa conversación quedan en un CRM. Bueno, pues el reporte de ese CRM deberá de estar ahí. Oye, pero yo soy un microempresario, yo soy una pyme, no tengo un CRM. Mi conversación
es literal como el cliente me contesta ese día. Una red social, a lo mejor un Messenger o hasta un WhatsApp. Sí, porque en ocasiones el cliente está disponible en una llamada telefónica, está disponible en el WhatsApp o está disponible en el correo electrónico. Entonces, ese viene el otro reto en temas de información que debemos de resguardar. El tema de comunicaciones, ¿cómo lo voy a unificar? ¿Cómo me voy a asegurar de tener esas evidencias? Porque la autoridad no nos dice qué ni cómo, solo los medios de comunicación. Entonces, para esto tenemos que regresarnos a analizar cómo opera mi negocio y que entonces esta carga administrativa, porque al menos una característica que yo identifico siempre en los equipos de ventas es que si queremos complicarles la vida y frustrarlos hasta cierto punto, hay que ponerlos a hacer labores administrativas. O sea, su perfil no es administrativo. Entonces, estos puntos son los que debemos de ser muy cuidadosos cuando vamos a diseñar una política de cómo lo vamos a implementar. Ok, ya logramos hacer ese paso. El empresario ya hizo el esfuerzo y dijo, bueno, si lo más seguro es un CRM porque así me va a funcionar y me va a ayudar para dar seguimiento a mis prospectos y demás, le invertimos y llegamos a ese punto. Entonces ahora viene el otro con el que iniciabas la pregunta. ¿Y ahora cómo lo resguardo? Y la autoridad nos dice, lo tienes que resguardar por 10 años y asegurarte de que esté íntegra la información. Entonces toda esta carga de el cómo le transfieren la responsabilidad al empresario. De tal manera que en 6 años, en 9 años, no le pueda decir, oye, es que yo lo estaba resguardando en un archivo muerto, que coloquialmente conocemos, con un acceso de seguridad controlado, con un sistema antiincendios, inclusive con circuito cerrado. Ahí están todos los expedientes. Puedes ir y verificar que están las carpetas. Pero hubo un detalle que no detecté. Se metió una plaga de termitas. ¿Qué puede pasar? De cucarachas. Un ratoncito. Y entonces cuando sacas el expediente, pues, está la mitad. Está la mitad. Ahora sí que nada más recuerdos quedan. Y si lo vamos a trasladar, por ejemplo, a lo electrónico, que pudiera ser, no sé, información digital, una falla de sistema, de software o servidor y adiós. Adiós. Entonces, toda esta complejidad que en una primera lectura suena muy sencillo, pero está trayendo dolores de cabeza al empresario, ¿no? Porque tiene que checar todos estos detalles. Entonces, él podrá decir, es que yo hice todo lo que estaba a mi alcance y hago referencia como ejemplo a estas plagas que en ocasiones se dan porque pueden ser indetectables. Cuando hay humedad es más fácil de detectarlo porque entras y te da el olor de humedad, claro, va dejando la evidencia en las paredes, pero si por ahí tengo escabullido un ratoncito, a lo mejor no me voy a dar cuenta tan fácilmente. Va a depender del volumen de almacenamiento. Y también hay empresas donde nos dicen, oye, pues es que ya tengo que tener un edificio solo para almacenar la información 10 años, porque siempre nuestra recomendación es irnos por las dos vías, o sea, lo almaceno de manera electrónica y lo almaceno de manera física. Si pasa algo con uno, pues tengo el otro. Pero los dos cuestan. Pero los dos cuestan. No, y te adelantaste con el comentario, Víctor, porque si es electrónico, pues entonces debo de asegurarme de tener más de un respaldo por cualquier situación que pueda pasar, ¿no? Ya después del suceso del hackeo del Pentágono, todos somos vulnerables, claro, ¿no? Sí. Entonces uno hace lo que está a su alcance en cuanto a tecnología, en cuanto a conocimiento, pero también en economía, porque todo esto cuesta. Entonces, oye, me va a costar el tener un almacenamiento físico, porque de entrada el acondicionar con estas características un espacio, hay una inversión. Me va a costar el digitalizarlos, me va a costar el espacio de almacenamiento pensando en una nube, y si voy a tener más de un respaldo también me va a costar. Entonces hay empresas que esto pues sí está representando una partida importante en su presupuesto y que ahorita
sí están cuestionando si sigue siendo negocio el continuar con una actividad vulnerable por toda la carga administrativa que representa, por toda la inversión, y pues analizar qué es lo que más les conviene, ¿no? De acuerdo, pues sí, y quedan más preguntas en torno a este tema sobre los más recientes cambios a la ley de prevención de lavado de dinero. Hay que saber luego pues los grados de riesgo, hablar también de sistemas automatizados, mucho más por comentar. Si te parece, Marisela, pero vamos a un corte, contadora, regresamos enseguida. Claro que sí. Vamos a la pausa entonces en este podcast y volvemos en breve. Prepárate para ser parte del cambio. Los días jueves 23 y viernes 24 de octubre se celebrará el tercer Congreso de Tecnologías Financieras y Emergentes del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, de 9 a 13 horas, vía Zoom. No pierdas la oportunidad de actualizarte en fintech y criptoactivos. La inauguración estará a cargo de Daniel Salas, con una charla titulada El futuro del fintech en México. Después, Rodolfo Daniel Guerrero abordará el tema criptoactivos, innovación y regulación en 2025, y más tarde, Ignacio Domínguez y Andrés Carrera expondrán la inteligencia artificial, replanteando nuevas fronteras en servicios financieros. Para registrarte, solo debes completar el formulario en línea, efectuar tu pago como asociado, personal de asociado o no asociado, adjuntar tu comprobante y listo. Una vez validado, recibirás la confirmación por correo. Así de sencillo aseguras tu lugar en este espacio de innovación financiera. No te quedes fuera. El Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, te invita al magno evento de Beneficencia 2025, Sumando Talentos, Restando Tristezas, una experiencia con causa que une corazón, compromiso y vocación de servicio. Vive una jornada inolvidable donde el talento, la generosidad y la solidaridad se transforman en esperanza para quienes más lo necesitan. Contaremos con expositores de renombre, actividades especiales y la participación activa de nuestra comunidad contable, todo en un ambiente de unión y empatía. Este evento no solo es una oportunidad para aportar, sino también para inspirarte, conectar y ser parte de algo mucho más grande. Acompáñanos este próximo 28 de octubre y demuestra que cuando sumamos talentos, podemos ayudar todavía más. Para más información e inscripciones, visita la página web cspg.org.mx o llama al 33 36 29 74 45 extensión 102. También te atendemos por WhatsApp en el número 33 18 46 24 08. Recuerda que estamos a solo un mensaje de distancia. Regresamos a la charla con la contadora Marisela Rodríguez Servín, especialista en prevención del lavado de dinero, cumplimiento normativo y formación ejecutiva, para detallar los pormenores de la reforma a la ley antilavado, retos e implicaciones. Las implicaciones ya las escuchó usted en la primera parte y son bastantes. Los retos es de lo que hablaremos en esta segunda parte. Pues Marisela, ¿qué sigue? Ya ampliamente nos detallabas todo lo que ha transformado en el sector empresarial, pymes y grandes empresas, esta reforma cuando tienes contacto con una actividad vulnerable. Y decíamos antes de irnos al corte que se tiene que también conocer si se tiene o no un grado de riesgo. ¿A qué se refiere esto específicamente? ¿Qué pensó el legislador? ¿O qué implica para nosotros como empresarios si yo fuera uno de ellos? ¿O cómo lo debo de interpretar? Todos tenemos un nivel de riesgo para ser utilizados de que nuestros clientes o inclusive inversionistas puedan traer recursos de procedencia ilícita. Y lo mismo sucede a nivel empresarial, ¿no? La empresa, por su modelo de negocios, tiene un grado de riesgo. Entonces, lo que se busca con esta obligación de tener un grado de riesgo es el poder medir qué tan vulnerable soy y entonces, en función de esto, poner controles internos que nosotros dentro del argot de cumplimiento lo conocemos como mitigantes de riesgo. Y aquí se nos va a dividir en dos vertientes. Primero, la empresa. La empresa, ¿qué grado de riesgo tiene? ¿Medio, alto o bajo?
Por el sector al que se desempeña. Por el modelo de negocio. Y te voy a poner un ejemplo. Dos constructoras. Tenemos dos constructoras. Una edifica departamentos de interés social y la otra edifica igual departamentos, pero estos son de lujo y están ubicados en una zona turística. Entonces, ¿cuál va a ser? Las dos hacen la misma actividad vulnerable. Las dos tienen la misma actividad económica, pero su modelo de negocios y su perfil del cliente son diferentes. Entonces, cada una puede tener un riesgo distinto. Entonces, la empresa que tiene departamentos de interés social, pues, ¿cuál va a ser el común de sus clientes? Pues que se los van a liquidar a través de un crédito hipotecario, ¿no? Ya sea bancario, Infonavit, cualquiera de estos. Entonces, es posible que por el modelo de negocios, por su ubicación, por su tipo de clientes, pues entonces su riesgo vaya a ser bajo. A diferencia de la otra constructora que pues aquí sí el nivel de clientes que paguen con crédito a lo mejor van a ser los mínimos. Aquí ya tenemos un perfil de empresario, de inversionista, turistas. Fondos extranjeros, políticos. Entonces, el nivel de riesgo va incrementando. Entonces, primero tiene que medir el nivel de riesgo de la empresa. Y aquí me adelanto un poquito a una de las obligaciones. Ya que tenemos el nivel de riesgo, una de las nuevas obligaciones es que ahora van a tener que realizar para 2026 una auditoría. Entonces, cada año un externo, si este riesgo salió alto, quien los tiene que auditar es un externo. Si fue bajo o medio, podrá ser su auditor interno, que este auditor pues debe de estar especializado en temas de prevención de lavado de dinero. Entonces, dependiendo del riesgo que haya tenido, es cómo se va a auditar, si por un auditor interno o externo. Y entonces todo el ejercicio 2026 pues se va a someter ya ahora de manera obligatoria a una auditoría para verificar que se está cumpliendo con todas las obligaciones y que se está cumpliendo bien, porque en ocasiones antes de la reforma llegábamos con algunas actividades vulnerables y nos decían, no, es que tenemos todo el día, todo está cumplido, 10 de 10. Y cuando revisabas, pues lo único que tenían era la presentación de avisos. En el mejor de los escenarios que estuvieran bien presentados. Entonces, esto es lo que ya se va a revisar dentro de la auditoría. Esa es otra de las obligaciones. Por eso, el nivel de riesgo va en función de mi modelo de negocios y sí de la actividad que realizo. Pero puedo tener dos actividades dos empresas, que hacen la misma actividad y tener diferentes niveles de riesgo. Hablabas de implicaciones también y creo que se mencionan sistemas automatizados, como que sí. El legislador dice, a ver, vamos también haciendo esto ordenado y utilicemos la tecnología existente para vigilar. ¿Pero a qué se refiere? Específicamente, ¿qué compro? ¿Computadoras, software, licencias, robots? ¿Qué hago para poder vigilar y autovigilarme? Estos comentarios que haces son los mismos que nos empiezan a hacer los empresarios, ¿no? Porque la ley es muy ambigua en cuanto a su alcance. Entonces, muchas veces podemos decir, no, pues es que sí tengo un sistema automatizado, sí tengo automatizada mi operación, pues porque tengo un sistema de contabilidad, porque tengo un CRM, porque tengo inclusive hasta una plataforma de gestión de proyectos, entonces sí lo tengo automatizado. En este caso, este sistema automatizado pues va dirigido hacia el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención del lavado de dinero. Y sí hay empresas que por el nivel de operaciones que tiene, es complejo dar un puntual y correcto cumplimiento si no se tiene un sistema, porque hacerlo manual es complejo, ¿no? Entonces, este sistema todavía estamos en espera de las reglas de carácter general que nos diga mínimo los puntos básicos que debe de tener, pero al final a donde estamos yendo con las actividades vulnerables es a emparejar las obligaciones que ya tiene el sistema financiero. Simplemente con capitales muy diferentes, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué es lo que podemos ir adelantando de este sistema automatizado? Pues es de que ahí debemos de tener toda la información del cliente. Este expediente físico del que hablábamos, pues va a tener que estar arriba del sistema. Ahí se hace una consulta de los clientes en listas de personas vulnerables, que estas listas pues se las dan exclusivas a quien realiza actividades vulnerables a través del portal de cumplimiento, el SPPLD es como se llama el portal.
Hay quienes contratan a un proveedor y entonces este proveedor de listas se conecta y se hace la consulta. Entonces, cuando se hace esta consulta, pues podemos ver si esta persona tiene algún marcaje porque se le vincula con algún tema de delincuencia organizada, porque es una persona expuesta políticamente, que es un funcionario público, o cualquier situación ahí nos puede aparecer. Eso deberá de estar ahí. Esta parte de verificar el riesgo de los clientes, pues se tendrá que configurar dentro del sistema para que no de manera manual, sino automática, a la hora que nosotros subimos la información del cliente, me diga qué riesgo tiene en función a los parámetros que nos digan las reglas y que defina también la actividad vulnerable. Pero está buscando, digamos, el legislador o la autoridad que exista alguna especie de sistema espejo de vigilancia, es decir, no, que la información que yo manejo pueda también rápidamente ser leída por los sistemas, por ejemplo, del SAT y de la Unidad de Inteligencia Financiera. No, es control interno. Nada más. Nada más. Es para ayudarnos a tener un mejor cumplimiento y evitar el error. Entonces, si tengo que mandar un reporte de 24 horas, tener los medios para hacerlos. Si tenemos que acumular operaciones para el envío de avisos, también tener los medios para hacerlos. Y aprovechando este comentario, como tenemos hoy las disposiciones, toda la información que nosotros vamos recopilando del cliente está en resguardo de quien hace la actividad vulnerable, del empresario. La autoridad no conoce si tengo un expediente completo o no, si tengo un manual de políticas o no. Lo único que se le manda a la autoridad son nuestros avisos mensuales. Entonces, ¿en qué momento va a saber la autoridad si estoy cumpliendo? 2026, pues ya lo vas a ver con la auditoría. Claro, sí. Pero al día de hoy, ¿cómo se entera que también estoy identificando a mis clientes, que también estoy resguardando mi información? En 2 ocasiones. Cuando llega una visita de verificación y me pide todas las operaciones que he realizado en el periodo que me están revisando, o bien cuando se hace un requerimiento de información, que por alguna razón la autoridad me pide que le compruebe si con tal persona realicé operaciones y si las realicé, que le mande el expediente. Ahí es cuando la autoridad se da cuenta. Entonces, hasta este momento, toda esta información, pues, va a quedar igual en resguardo de la empresa. No se espera que exista un envío simultáneo a ninguna autoridad, con una excepción. Hablábamos hace un momento del dueño beneficiario del cliente. Así es. Pero también ahora tenemos que identificar al dueño beneficiario de la empresa que realiza la actividad vulnerable. Entonces, si estamos hablando de una constructora, ¿quién es el que toma decisiones? ¿Quién es el que puede cambiar a los consejeros? ¿Quién es el que tiene el beneficio mayor de las utilidades de la empresa? Entonces, identificamos al dueño beneficiario, le vamos a recabar documentación y ahí sí se prevé que exista un registro con Secretaría de Economía. Ese sí se va a subir toda la información y que es otro de los puntos que tiene inquieto a los empresarios, ¿no? Por temas de seguridad, porque entonces ahora todas las empresas mercantiles tienen que identificar al dueño beneficiario y subir su información a esta plataforma. Y los exhiben, ¿no? Va a ser de consulta pública. Uh-huh. Entonces ahí es donde, si no viene como una exhibición, pues sí se podría tener acceso a ellos. Y entonces la duda con el empresario donde causa desconfianza es qué tan seguro va a estar mi información, quién va a tener accesos, porque si es de acceso público, pues los estamos poniendo en riesgos de seguridad. Y dice, ¿dónde estoy más seguro? ¿En arriesgarme a que me multen? Uh-huh. ¿O en arriesgarme a que algo le pase a mi integridad o a la de mi familia? Por las condiciones actuales en temas de seguridad del país. Sí, ¿no? Ser víctima de extorsión, algún secuestro, cualquier cosa que diga, entonces, tiene dinero y voy sobre de él, ¿no? Estas partes son los que en este momento se está cuestionando el empresario, y no por una negativa de cumplimiento, sino porque pues se considera que ya se va más allá de un cumplimiento normativo de una ley, que pues su finalidad, su objetivo es prevenir el lavado de dinero, ¿no? Claro, y bueno, llega una parte que es importante. La empresa se tiene que preparar. Sí. En este caso, se crea una obligación también de capacitar al personal para detectar estas operaciones de lavado de dinero. Esa capacitación va a ser una sola vez, es mensual, es cada año, va a ser con cursos de actualización. ¿Qué se sabe hasta el momento? Esa capacitación es anual. Uh-huh.
Entonces también obligatoria es para el 2026. De los aciertos de esta reforma me parece que es el tema de la capacitación, porque no hay manera de cumplir si no estamos capacitados. Y aquí el primero que debe de estar capacitado pues son los socios, son los accionistas, porque son los que ponen, y los inversionistas si los hay, porque son los que ponen en riesgo su capital, ¿no? El patrimonio. Entonces, esta capacitación pues se tiene que hacer una vez al año y pues obviamente vamos a tener que tener la evidencia de que se capacitó, qué temas se vieron, que se aprobó la capacitación. Y entonces viene el otro punto y es, ¿y si no se aprueban, qué vamos a hacer? ¿Vas a hacer un segundo examen? ¿Vas a hacer una nueva capacitación? Entonces podemos poner las capacitaciones en enero y ya nos quitamos de esta obligación y nos aseguramos que nuestro personal está debidamente capacitado. Pero debemos de irnos preparando también para tener una manera de capacitar a todos los que se van integrando, porque pues hay una rotación de personal en todas las empresas, ¿no? Entonces debemos de tener la evidencia de que el personal que se va integrando y que está involucrado o en el cumplimiento o en el proceso de venta esté con la capacitación adecuada. ¿Qué capacitación le vamos a dar? De acuerdo a sus funciones. Si es alguien de ventas, pues no es necesario que él sepa cómo manda un aviso, lo que debe de contener el aviso, ¿no? Simplemente tú, ¿qué vas a realizar? ¿En qué parte hay riesgo y qué debes de prevenir desde tus actividades? Esa parte te capacito. Entonces, cuando estamos hablando de pymes, en muchas ocasiones, pues nos encontramos que pues han venido creciendo, pero de una manera desorganizada. Entonces, cuando nosotros les preguntamos, oye, ¿y tu organigrama? ¿Me dejas ver tu organigrama? Ay, ¿eso es qué? que déjame checar, creo que no lo hemos actualizado. Porque pues la gente también va cambiando de puesto, se van abriendo unas áreas, se van cerrando y a veces no tenemos esta precaución de dejarlo documentado. O cuando tenemos personal multitareas, ¿no? Eso sucede mucho pues con algunas empresas pequeñas, ¿no? Entonces, todo esto es lo que ahorita tenemos que empezar a ver, lo que el empresario tiene que replantear desde su estructura para tenerla bien definida. Y volvemos a lo mismo, algo tan simple como decir, capacítalos, aparta una sala de juntas, renta una sala de juntas, ahí nos reciben en el colegio y ahí listo. damos una capacitación y listo. Algo que se lea así de sencillo nos implica desde sentarnos a ver cómo estamos estructurados, a ver cuál es mi organigrama, quién depende de quién, qué hace qué cosas, tienes perfiles de puestos, oyes, ¿y eso para qué? Si queremos dar una capacitación segmentada y adecuada, debemos de tener bien definidos los puestos. Entonces vemos que a la hora de irla implementando va más allá de sentarlos y dar una plática nada más. Sí, es hacer un traje a la medida porque aparte técnicamente reestructuras una buena parte hasta del proceso. Sí. Y también tienes que definir si te capacitas, si te certificas o te tienes que estar solamente actualizando. Es decir, es todo un esquema que se tiene que elaborar. Y por último, contadora Marisela Rodríguez Servín, esto implica también que tiene que revisar, te decías, una auditoría que se va a tener que realizar. Ahí queda, solamente se hace la auditoría y ya una vez que tú cumples, ¿puedes seguir operando con normalidad? ¿O qué podemos esperar? ¿Que siga habiendo transformaciones en esta reforma a la ley antilavado? Mira, hasta ahorita solamente sabemos que va a ser una auditoría anual. Todavía no hay lineamientos, todavía estamos pues en espera de estas reglas de carácter general donde pues ahí se deberán definir todos los puntos a evaluar, que de entrada sí podemos tener de adelantar que van a ser todas las obligaciones. Cómo funciona en el sistema financiero y que lo más probable es que sea muy similar, es que se hace la auditoría, sea interno o externo, hace un informe de auditoría y este informe de auditoría sí se sube a la plataforma de cumplimiento. Y entonces ahí dentro del informe pues vienen qué obligaciones se cumplieron, qué obligaciones se cumplieron parcialmente o cuáles no se cumplieron. La empresa debe de hacer un plan de trabajo de acciones correctivas para pues ir subsanando todas aquellas obligaciones que tienen áreas de mejora. Entonces es muy probable que vaya a funcionar de manera similar, pero al día de hoy no tenemos la certeza porque lo único que tenemos es la obligación de que se van a auditar al día de hoy todas. Esperamos también que en esas reglas de carácter general vengan algunas excepciones, ¿no? Porque habrá muchas donatarias autorizadas que
pues con trabajo sobreviven, que sí están haciendo una labor social y que pues van al día. Y el subirles esta obligación de auditarse, pues esto va a tener un costo y a lo mejor no lo van a poder subsanar. O ayudas o operas. O ayudas o operas, no, las dos cosas, claro. Y habrá también, siempre ponemos el ejemplo del arrendamiento, ¿no? Ajá. Porque habrá una persona que tiene un inmueble y entonces que lo renta y a lo mejor su renta es de 250,000 pesos, ya es una actividad vulnerable, entonces por ese local tiene todas estas obligaciones y se va a tener que auditar y tener un sistema automatizado y desarrollar un enfoque basado en riesgos. Entonces esperamos que en estas reglas de carácter general sí venga una excepción para la auditoría y pues yo miro un poquito más allá también para el sistema automatizado, ¿no? Claro, me hiciste pensar en una persona de tercera edad que tenga, por ejemplo, una gran casa en el centro de Guadalajara, que es su único patrimonio, pero da esos 250,000 pesos. Sí. Y ya lo metiste en un problema porque pues el hombre o la mujer no sabía ni que estaba obligado a tanto, ¿no? Y así hay muchos en temas de arrendamiento. O aquella parcela que se viene heredando de generaciones en generaciones y se viene rentando y ya, sí. Y yo creí que eso me iba a ayudar a vivir. Hoy voy a tener que trabajar para sostener el proceso administrativo que me permite aprovecharla, ¿no? Sí. Qué complejo. Así es. Pues bueno, para despedirnos, una última pregunta. ¿Hay alguna prórroga en todo esto que nos has comentado? Ya definitivamente es un hecho y todo va a entrar en vigor. No, definitivamente no va a haber una prórroga porque hay obligaciones que ya entraron en vigor. Y las otras prácticamente estamos en espera de las reglas de carácter general para que nos diga el cómo o nos dé más ideas de qué es lo que busca la autoridad. Una parte importante es que México es evaluado también para el cumplimiento de su regulación antilavado y verificar que como país sí se está haciendo algo para prevenir el lavado de dinero y pues el crecimiento de los grupos delictivos. Entonces, este año México, quien hace esa evaluación es el Grupo de Acción Financiera Internacional, que lo conocemos como GAFI. Este año México entra dentro de ese proceso de evaluación. Entonces, hay muy poca probabilidad de que sí lo vayan a haber una prórroga porque México va a estar siendo evaluado. Entonces, estas reglas de carácter general tiene la autoridad 12 meses para que salgan publicadas y seguramente van a estar saliendo dentro de esos 12 meses. Muy bien. Pues maestra Marisela Rodríguez Servín, muchísimas gracias por la conversación hoy en el podcast del Colegio de Contadores. Muy amable. Un gusto estar aquí. Ha escuchado usted a una especialista en prevención del lavado de dinero, cumplimiento normativo y formación ejecutiva, quien además pues es la presidenta del Comité Académico del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Y bueno, ¿qué le digo? Cuenta con la certificación en prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, además de la certificación por la Unidad de Inteligencia Financiera. Así que si le quedó claro el tema, pues es justo por toda la experiencia que tiene para traernos este día. Muchas gracias. Gracias a ti. Nos despedimos. Gracias por habernos acompañado en este podcast. Soy Víctor Montes Rentería. Lo esperamos en el siguiente episodio. Hasta luego. Gracias por escuchar este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Te esperamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.